transporte y de la movilidad son temas que nos ocupan cada vez más en nuestro país. Sabemos que las presas son una preocupación constante para muchísimas personas en las ciudades, pero también en zonas rurales el tema del transporte público es una preocupación y es un tema muy asociado a la noción de desarrollo. Hoy vamos a hablar de muchas de las preocupaciones en torno al tema de transporte, pero también de las soluciones, desde las más idealistas hasta lo realista que podemos atender en este momento en nuestro país. Y para eso me acompañan hoy Andrea Sangil, ingeniera especializada en sostenibilidad, planificación y política ambiental del Centro para la Sostenibilidad Urbana. ¿Cómo estás, Andrea? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Y también nos acompaña Henry Hernández, que es ingeniero especializado en transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAMI. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ambos por venir a comentarnos. Este es un tema que en Era Verde nos interesa muchísimo, lo hemos conversado en otras ocasiones, porque son muchísimas las preocupaciones en las ciudades, pero también en la zona rural, como mencionábamos. ¿Por qué en las zonas urbanas, Henry, ha llegado a este punto tan crítico, verdad? Las presas, el caos con el tema de transporte. Bueno, no es solo una sola causa, sino que hay que entender que son varias causas que se entrelazan entre sí. Podemos primero hablar de un uso de suelo desordenado y una mancha urbana que va cada vez creciendo más. Entonces, por ejemplo, las personas, piensen en una persona recién graduada de la universidad, por ejemplo, para comprar una casa tiene que ir a las afueras de la ciudad, Paraíso de Cartago o a Alajuela, y para llegar a su trabajo en San José. Eso hace que sus desplazamientos sean cada vez más largos. Y en muchos casos, esos desarrollos urbanísticos también hacen que las personas dependan del automóvil, en muchos casos. Hay un tema cultural también. Por ejemplo, se ve el automóvil como un símbolo de estatus social, entonces hay una aspiración social por tener automóvil y por tener un automóvil cada vez mejor. Todo el mundo quiere andar en carro. Quiere andar en carro, y si mi vecino tiene un carro más nuevo, pues yo quiero comprar el carro nuevo porque ya te puedo ver debajo del hombro, ¿verdad? Porque tengo un carro mejor. Hay una política de crédito que también favorece mucho la compra de automóvil también. Entonces, también hay que entender que el tico, pues sus ingresos han ido mejorando a través de los años. Si vemos el PIB per cápita en los años 80 se ve $1,000. Ahorita estamos de $12,000 per cápita. Eso hace que un porcentaje importante de la población pueda acceder a un automóvil. Entonces, si cada vez tenemos más automóviles, lo que va a pasar es que cada vez vamos a tener autobuses metidos cada vez en más y más congestión. Entonces, el autobús cada vez va a durar más en su viaje. Si hace unos años duraba 30 minutos, va a durar 45 minutos, una hora en su viaje. Eso va a significar que un operador va a ocupar más buses para poder mantener la frecuencia. Eso hace mucho más caro la operación y eso se traduce en tarifas cada vez más altas, haciendo el sistema menos atractivo para los usuarios de transporte público. Entonces tenemos un sistema de transporte público ineficiente, por así decirlo, y cada vez más caro. Que por ejemplo una persona puede hacer números y si en una tienda de electrodomésticos le venden una motocicleta con una cuota tal cada 15 días, va a ver que se hace atractiva la opción de comprar una motocicleta en vez de tomar el transporte público, por ejemplo. Y a mucha gente le preocupa este tema debido a las presas, ¿verdad? Justamente, porque tardan mucho en llegar de un lugar a otro, pero también hay muchísimas otras afectaciones de este caos. Tal vez, Andrea, si nos contás qué otros problemas se derivan del problema de transporte. Bueno, el problema de transporte en realidad es un problema de calidad de vida, ¿verdad? Ves efectos no solo en el tema de pérdida de tiempo, ¿verdad? Que esa pérdida de tiempo equivale casi a un 2% del Producto Interno Bruto del país por las pérdidas de posibles otras cosas que podríamos estar haciendo con nuestro tiempo, ¿verdad? Es un problema de salud, no solo por las emisiones que generan, ¿verdad?, los vehículos que tienen motor cuando están pegados en la presa o circulando. Hay lugares en San José ya donde la contaminación sobrepasa los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y un tema de sedentarismo, ¿verdad? Si yo me levanto, me monto en un bus, en un carro por 2 horas para llegar al trabajo, sentarme 8 horas, volver a montarme al bus o al carro 2 horas para llegar a la casa, no hice ejercicio en ningún momento del día, ¿verdad? Y llego cansadísima porque estoy súper pesado, estar sentado todo el día o en la presa, el estrés, etc. Salud mental, cada vez las personas están más agresivas y más desesperadas, ¿verdad? Por la situación. Hay problemas económicos, la cantidad de plata que se gasta en la factura petrolera del país y de las personas, ¿verdad? ¿Cuánto estamos gastando sencillamente en gasolina cuando podríamos estarnos moviéndonos de otras maneras?
Entonces hay muchísimas afectaciones, ¿verdad?, sociales, económicas, ambientales que está sufriendo el país porque no hemos invertido históricamente en medios de transporte alternativos al automóvil. Y para muchas personas más bien las inversiones deberían de ir en la parte de infraestructura, ¿verdad? Hay más carros, entonces tenemos que ampliar las carreteras. ¿Sería esa como la solución para el problema, Henry? Vamos a ver, lo que se ocupa son acciones integrales, ¿verdad? No hay que polarizar la discusión, no solo bicicletas o peatones, o no solo transporte público, o no solo infraestructura por los vehículos. Es importante entender que hay corredores importantísimos para el transporte de carga de este país, ¿verdad? Por ejemplo, es sumamente necesario la construcción de un anillo periférico, por ejemplo, en la GAM, que saque los camiones fuera de la ciudad, que no vienen exclusivamente a San José. Pero también hay que invertir fuertemente en aceras, ¿verdad?, en facilidades para peatones, en facilidades para ciclistas, y también hay muchas zonas fuera de la gran área metropolitana donde hay una alta concentración de ciclistas, hablando de Punta Arenas, Liberia, inclusive en zonas de Cartago, como por la zona franca, Toboso, donde hay una gran concentración de ciclistas que tienen que ser protegidos y debidamente tratados. El transporte público tiene que ser priorizado. El problema es que también tenemos una flota vehicular que está duplicándose cada 7, 10 años. Entonces no podemos duplicar la red vial cada 7, 10 años, sino que tenemos que también generar un programa en el cual se priorice los medios de transporte más amigables con el ambiente y menos intensivos en el uso del espacio. Sí, definitivamente es un tema que tiene que verse de una forma integral, como estaba comentándonos Henry. Vamos a hacer de momento una pausa y ya casi volvemos a caer a ver de seguir conversando de los problemas de transporte y de movilidad urbana y rural en nuestro país. Seguimos acá en Era Verde y estamos hablando de la problemática de movilidad y transporte en nuestro país, un tema que pues genera muchísima discusión en el día a día porque lo tenemos que estar soportando en las presas, en los problemas de infraestructura. ¿Cuáles son los hábitos de transporte en Costa Rica y cómo hacemos para también cambiar un poco el paradigma en la mente de la gente? Bueno, lo que tenemos que entender es que los seres humanos somos personas, seres que nos motivamos a partir de qué va a ser más cómodo y qué va a ser más práctico para nosotros, ¿verdad? Y ese tipo de motivaciones las utilizamos a la hora de escoger cómo nos vamos a mover, ¿verdad? Usualmente escogemos un medio de transporte que sea el más rápido, donde me sienta más cómoda, donde me sienta más segura, ¿verdad? El que sea más barato también. Pero ahí uno las pone, ¿verdad? A veces uno decide pagar algo porque es más rápido, aunque sea un poquito más caro, ¿verdad? O que sea más seguro, aunque sea un poquito más caro. Y entonces ves que aproximadamente la mitad de la población anda en transporte público. Sin embargo, ese número va bajando, ¿verdad? Año con año. ¿Por qué? Porque es un medio de transporte que se está volviendo poco competitivo, ¿verdad? Porque actualmente no es más cómodo, no es más rápido, no es más práctico. No sabes dónde para, no sabes cada cuánto viene, ¿verdad? No sabes por dónde va, ¿verdad? La información al usuario es casi inexistente la mayoría de las veces. Es demasiada la incertidumbre alrededor de si necesitas ir a algún lugar nuevo, cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, las personas que están usando el transporte público en su mayoría es porque no les queda de otra. Y eso no debería de ser así. Debería de ser porque es más competitivo y porque es de mejor calidad que cualquiera de los otros. O sea, lo más incómodo del mundo debería ser usar el carro. Y deberían de tener la menor cantidad de incentivos. ¿Por qué? Porque es el que más espacio ocupa con respecto al número de personas que están usando ese medio de transporte, ¿verdad? Y la gente cree que los que contaminan más son los camiones o los buses, pero en términos de cuánto se contamina por persona, son los vehículos. La mayor cantidad de contaminación se está generando porque los vehículos va casi que una persona por carro, ¿verdad? Entonces, nuestro comportamiento tiene que ser entendido, ¿verdad?, por las personas que toman decisiones en este país para poder generar una experiencia de usuario que sea más competitiva en el transporte público y en los otros medios de transporte, como por ejemplo la bicicleta, patines, caminar, etcétera, que promueva que nos pasemos
del vehículo privado, que es por lo que la gente está optando, porque está desesperada de tener que estar 40 minutos en una parada de bus porque no sabe si va a pasar el bus, mojándose probablemente, ¿verdad?, a el carro, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar el entorno y las opciones y las condiciones, ¿verdad?, que ahorita están llevando a que la gente opte por el transporte privado. Y casi que es también pensarnos más en colectivo, porque el movernos en carro es una noción muy individual, Claro. ¿verdad? De buscar como Lo que más me sirve a mí. lo que me sirve a mí sin pensar en el impacto. Y ahora, a nivel de las políticas públicas en nuestro país, ¿qué se ha hecho para tratar de hacerle frente a este problema, el tema del transporte? Pareciera, a la persona pues común le parece que no hay nada hecho, ¿verdad? Pero sin embargo ya hay una coyuntura. Por ejemplo, el Plan Nacional de Energía menciona 79 veces transporte público. Eso ya es un avance. El Plan Nacional de Desarrollo hablaba de sectorización, ¿verdad?, para esta administración, hablaba de tren eléctrico. El Plan Nacional de Transportes también habla de sectorización como uno de los grandes desafíos que tiene el país. Entonces ya hay instrumentos planificadores que dan esa base para que se puedan hacer acciones. Creo que tiene que venir pago electrónico para poder implementar sectorización, es un requisito previo. También hay que mejorar mucho la cultura de la población, o sea, meter todos estos temas a nivel de educación primaria, secundaria, en universidades, para que las personas puedan entender cuáles son los medios de transporte más amigables con el ambiente, cuáles son los mejores a nivel social, cuáles generan más equidad también. Y a partir de ahí generar políticas y un plan de acción. Yo creo que lo que hace falta ahorita es el dar el paso adelante e implementar las acciones, que es lo que le ha costado un poco los últimos gobiernos. Recientemente hubo una acción, además, que fue la firma de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico. Andrea, ¿esto qué implicaciones va a tener? ¿Es parte de estas soluciones que necesitamos? Es muy interesante porque en otros países, cuando pensás en el tema, digamos, de cambio climático y de emisiones, la mayoría de estas vienen de la energía. Y en un país donde la energía es tan limpia, la mayoría de nuestras emisiones vienen del transporte. Entonces, si el país verdaderamente quiere ser sostenible, no nos podemos ir a punta de conservación y de árboles, ¿verdad? O sea, tenemos que entrarle a estos temas tan complejos que son, digamos, como el sistema de transporte. Esta ley de incentivos a la movilidad eléctrica viene a generar un gran avance en eso. Y hay que como romper la noción, las personas creen que esto es solo para vehículos eléctricos privados, ¿verdad? Entonces dice, esto no va a solucionar nada, ¿verdad? Más carros haciendo presa, pero solo que no echan humo, ¿verdad? En términos de emisiones siempre va a contribuir. Sin embargo, esto es para cualquier tipo de vehículo. Entonces, incluye desde bicicletas eléctricas hasta buses eléctricos, tren eléctrico, etc. Entonces, eso lo que va a beneficiar es que sea más fácil hacer esa transición hacia todo tipo de vehículos eléctricos, ¿verdad? Digamos también involucra no solo a las empresas privadas o a las personas que quieren comprar un vehículo, sino también al gobierno, ¿verdad? Requiere que las instituciones de gobierno, por ejemplo, cambien por lo menos 10% de su flotilla a vehículos eléctricos. Se generan incentivos para las empresas también para que cambien su flotilla, se generan descuentos para... digamos, incentivos y descuentos para piezas y repuestos. Entonces, genera como un ecosistema que habilita que hagamos esa transición. Se requiere también que se empiecen a poner las electrolineras, se le llaman, ¿verdad? Los cargadores de carros para que uno no tenga el miedo de quedarse botado, ¿verdad? De camino, qué sé yo, a zona sur. Entonces, lo que necesitamos es ir cambiando la infraestructura que tenemos actualmente de gasolineras y carros con motor y con mufla a algo que no genera nada de contaminación en términos de emisiones directas cuando se mueven, ¿verdad? Y de pues electrolineras por todo el país. Imagínense lo lindo es que sería una ciudad donde vas caminando y los buses no suenan, ¿verdad? Donde vas caminando y no te tira el humo en la cara, ¿verdad? Cuando yo ando en bici, ¿verdad? No ir detrás de un carro que está generando muchísimo humo. Y eso generaría muchísima calidad de vida para el país. Entonces es un punto de arranque muy positivo. Sí, definitivamente es un tema de salud pública también, por eso que estamos diciendo, cuando andamos incluso caminando, andando en bici y topar con ese montón de emisiones y ese caos, pues en un montón de niveles nos está pues pasando factura. Vamos a hacer un corte de momento y ya casi volvemos con más de este tema tan importante acá en Ir a Ver.
Seguimos acá en Era Verde y estamos hablando sobre las problemáticas y posibles soluciones al tema de transporte. Henry, la inversión también en el tema de infraestructura y de transporte público en las zonas rurales es súper importante. Y ahora estamos viendo que hay como un interés en invertir, por ejemplo, en aeropuertos, en zonas rurales. ¿Qué implicaciones podría tener esto, positivas o negativas? Vamos a ver, hay una problemática muy seria, por ejemplo, en las personas que buscan trabajo en zonas rurales. Mucho del trabajo está concentrado en acá. Entonces también hay que brindar opciones, digamos, a la zona norte del país, a la zona sur, para que se genere empleo en esas zonas. Eso requiere de infraestructura, para que el productor pueda sacar sus productos de una manera rápida. Eso genera competitividad también. Evidentemente eso requiere una mejora en el estándar de ciertas vías y sobre todo vías estratégicas que conectan puertos y que conectan las fronteras del país. Respecto a aeropuertos, hay que tomar en cuenta que es un país que tiene inundaciones, que tiene sismos, que pasan huracanes y que tenemos volcanes. Y tenemos unas cordilleras muy importantes que prácticamente cortan el país en la costa atlántica y pacífica. Eso hace que ante estos eventos extremos, muchas veces tenemos que garantizar una redundancia en el sistema de transporte para poder atender las emergencias. Lo otro es que tenemos turistas que vienen con un tiempo muy limitado. Entonces, un tiempo en carretera de San José a Puerto Jiménez son de 8 o 10 horas. Entonces, no podemos hacer que un turista invierta 20 horas de su limitado tiempo en viajar en carretera. Y entender que el turismo es importantísimo para el desarrollo del país. Entonces, la red de aeropuertos permite, creo que tiene 3 funciones fundamentales. Una, atender al turismo. Otra, atender situaciones de desastres naturales, garantizar una conectividad país. Y la tercera, la atención de emergencias. O sea, si hay un accidente de tránsito en Golfito con un herido grave, yo puedo trasladarlo rápidamente a un hospital. Esa es la importancia de tener los aeropuertos con un estándar mínimo que deberían de tener en muchos casos. Hay otros usos también agrícolas, ¿verdad? Que tienen los aeropuertos y en este caso, pues toda esta infraestructura tiene que dar una cohesión al país que le permite pues mantenerlo unido de cierta manera y garantizar cierto tipo de servicios a toda la población. Sí, es entender el tema desde una perspectiva integral, ¿verdad? No poniendo parches para solucionar como lo inmediato que tenemos acá en la GAM, sino verlo como una cuestión de país. Ahora, ¿podríamos en Costa Rica, no sé, aspirar a ser como Holanda o Bélgica, donde mucha gente anda en bici, donde la gente anda a pie, donde el transporte público es muchísimo más eficiente? ¿O cuál sería el panorama ideal para nuestro país? Eso es muy curioso porque yo he oído a personas de esos países diciendo que cuando empezaron a hablar de estas cosas allá, la gente decía, ¿cómo? Aquí nadie va a andar en bicicleta, aquí cae nieve, ¿cómo se les ocurre? Eso es para otros países, ¿verdad? En estos países mucho de este cambio se empezó a generar por movimientos sociales, ¿verdad? Porque padres y madres estaban indignados porque sus hijos estaban muriendo en las calles, ¿verdad? Entonces mucho de los movimientos sociales fue por un tema de seguridad, ¿verdad? Y de muertes en carretera, que ya aquí es muy, muy significativo, ¿verdad? Aquí se mueren más personas en carretera que por ataques de corazón, ¿verdad? Es una cosa muy, muy fuerte. Y entonces estos movimientos sociales metieron presión y el gobierno entonces empezó a cambiar, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, esos países no nacieron así. Las cosas no se solucionaron solas. Fue un tema de colaboración, incluso de presión, ¿verdad? De luchas sociales. El tema de un sistema de transportes que más bien migra a un sistema de movilidad sostenible es un tema de justicia social y de que invirtamos en que las únicas personas que estén cómodas no sean las que tienen el mayor poder adquisitivo para tener un carro, sino de todas las personas, ¿verdad? Entonces, sí es posible llegar ahí. Si los otros países lo lograron, nosotros también lo podemos lograr. Hay países que tienen sistemas de ciclovías increíbles y ahí también llueve y ahí también hay cuestas, ¿verdad? La tecnología se adapta para estas cosas y es cuestión de buscar cómo diseñar un sistema que se adapte a nuestras necesidades, ¿verdad? Para que sea más inclusivo. Y de cara al cambio de gobierno, ¿qué en concreto podría hacerse? O sea, ¿qué podrían ser medidas que se pueden implementar en nuestro país a un corto plazo, mediano plazo? Yo lo que diría es que se piense en un sistema, ¿verdad? No una solución u otra, ¿verdad? Porque una solución no soluciona, una sola cosa no soluciona algo tan complejo. Pero definitivamente en lo que hay que enfocarse es en
invertir y en cambiar el paradigma para que el sistema sea más inclusivo. Entonces, darle prioridad a las personas que caminan, a las personas que usan vehículos no motorizados, a las personas que andan en transporte público. Hay que definitivamente entrarle el tema de carriles exclusivos. O sea, el bus no va a empezar a ser competitivo a menos de que por lo menos sea más rápido que el carro, y ya lo hemos visto en algunos lugares donde se han hecho los pilotos, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer un tramito así, tenemos que conectar toda una red de eso. Entonces, esas tres cosas, ¿verdad? Aceras, ciclovías y transporte público. Y a final de cuentas, como el transporte público es masivo, yo empezaría por ahí, ¿verdad? Pero sí, definitivamente pensar en inclusión, ¿verdad? En vez de que sea algo que excluya a ciertas poblaciones. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Andrea. Creo que hay que hacer una movilidad con rostro humano. Complementado a eso, tenemos que densificar los usos de suelo, principalmente en los corredores de transporte público y de uso diverso, para que yo toda mi vida la pueda hacer en autobús, por ejemplo. Que el supermercado me quede en el mismo corredor de transporte público, que el teatro me quede ahí y la clínica también. Entonces tiene que haber un desarrollo a lo largo de corredores de transporte público. Eso implica también que municipios se pongan a hablar unos con otros, porque tenemos 31 municipalidades con planes reguladores diferentes en algunos casos, tratando de organizar un gran área metropolitana. Eso hace pues, muy difícil la gestión del sistema de transporte. Y creo que sí, de acuerdo, hay que mejorar las aceras, pero también hay que mejorar la iluminación en nuestras ciudades, hacer que nos sintamos más seguros. Hay que tener cámaras en las paradas de autobuses, cosas de ese tipo, para que el usuario no solo vaya más rápido, sino que también vaya de una manera más segura a sus destinos. Sí, para eso definitivamente hace falta planificación y que la gente tome esa conciencia y se organice para seguir exigiendo que sean medios de transporte cada vez más eficientes en el sector público, el transporte público, y bueno, también que se piense de una forma más integral. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y compartirnos sobre este tema. Y ahora vamos con la cápsula de permacultura de esta semana y después les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en Germinando Ideas de Permacultura, donde compartimos técnicas y visitamos proyectos para que usted pueda conocer otras formas de vivir en armonía con la naturaleza y con las personas alrededor. Hoy vamos a estar hablando de cómo trasplantar una planta de maceta normal, convencional, a otra diferente con muchos beneficios. En el capítulo anterior estuvimos dándole mantenimiento a esta planta en maceta. Si quieren saber más de eso, pueden buscar en el canal de YouTube, y si están en redes, pueden ver el enlace en la descripción. Uno de los puntos era que esta maceta es plástica, y las macetas convencionales tienen problemas porque se calientan, porque no permiten un buen desarrollo de raíz. Hoy vamos a estar usando esta otra, que si ven es un textil que va a permitir mejor respiración del sustrato y un desarrollo de raíz mucho mejor. Lo primero que queremos hacer es aflojar bastante la tierra de esta maceta donde tenemos la planta para que la raíz no se estrese tanto. Algo importante, ahorita está nublado. Siempre que vayan a trasplantar, ojalá esté nublado, si pueden después de las 4 de la tarde. Entonces, con esta agua, en este caso, vamos sí a regar bastante y cerca de la raíz, porque lo que queremos es que esta planta pueda salirse. Incluso no importa si es un poco a presión. Mientras eso sucede, se va aflojando la tierra, se va aumentando. Vamos a poner este sustrato. Un sustrato, en este caso a base de cascarilla de arroz, pero puede ser también un poquito de ramitas, cosas gruesas que vayan al fondo para permitir una mejor filtración del agua y que además no se vaya a compactar tanto la tierra con el tiempo al tener esta parte de abajo más suelta. Luego vamos a pasar esta planta aquí y aprovechar la misma tierra para rellenar a los lados. Vamos a ver. Ya empieza a estar suave, entonces ahora sí, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a jalarlo. Movimientos como girando un poco. No queremos dañar la raíz. Vamos a aflojarle el resto. Vean que algo importante que está pasando